Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy hablaremos un tema que nos tiene muy preocupados y que se debe generar conciencia para dejar un mundo en el futuro. En este momento estamos ante la crisis del coronavirus, pero no se puede dejar atrás un tema que es aún más preocupante y es el cambio climático. Para esto hemos traído a una experta en el tema quien nos ayudará a entender mejor. Bienvenida, señora Angélica, es un placer tenerla en nuestro programa. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas noches a todos y bueno, el placer es todo mío. Me encuentro muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, señora Angélica. Bueno, empezando con nuestro programa, nos gustaría saber más acerca de la preocupación que se está viviendo. Podríamos comenzar hablando qué es el cambio climático. Claro que sí, perfecto. Bueno, el cambio climático es cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. Desde el punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes, es decir, la radiación solar, las variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra, la excentricidad, la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica. Estos movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica ocasionan el cambio climático. Muy bien. Y según su opinión, ¿cómo podemos frenar el cambio climático que estamos viviendo en estos momentos? Digamos que podemos frenar la aceleración del cambio climático que se está dando en este momento porque el clima está cambiando de una forma muy rápida, nunca antes vista. Desde el 2014 se están presentando cambios climáticos realmente preocupantes, que si seguimos a ese ritmo, de verdad, los hijos de nuestros hijos, me imagino yo, y es como, según estadísticas, lo más probable, ellos no tendrían dónde vivir. Y esto se está viendo ya en países como Australia, en donde las temperaturas son demasiado altas, inclusive causando incendios como lo vimos recientemente, incendios forestales o también enfermedades por la radiación solar. Tiene toda la razón, doctora Angélica. En ese momento, sin duda alguna, nuestros hijos son los que pagan los platos rotos, como dicen por ahí. Muy bien. ¿El cambio climático es algo que solo afectará en el futuro o usted cree que hay otra afectación en este campo? No, yo creo que no. De hecho, el cambio climático está afectando desde ya. Discúlpame, es un hecho más que confirmado. Se está viendo reflejado en el derretimiento de los glaciares, el aumento del mar, la pérdida de la biodiversidad. Hay fenómenos climáticos extremos. De hecho, hay un aumento de la temperatura global. El promedio es de 0,8 grados centígrados. Y si llegara a 2 grados centígrados, de hecho, no podríamos frenarlo de ninguna manera. Pero como dije anteriormente, aún estamos a tiempo. Si nos dedicamos a tomar medidas contra aquello, podemos evitarlo, podemos evitar el daño, pues que no sea tan grande. Claro que sí, todo se basa de nuestras manos y nuestras acciones. Muy bien, doctora Angélica, ¿usted ha notado cambios apreciables en el clima en los últimos años? Sí, realmente sí, y de hecho creo que esto va también para todos los oyentes, creo que todos lo hemos notado. Empecemos por el hecho de que hay un aumento de 0,8 grados centígrados creando temperaturas mucho más cálidas. Como en el 2012, en el norte de África, sufrieron una crisis alimentaria que afectó más o menos a unos 18 millones de personas debido a la escasez de lluvias que había en ese momento. En el año pasado, 2019, estuvimos ante una nueva crisis que está siendo dramática. La emergencia de la sequía en el Cuerno de África re- requiere, pues todavía tenemos las secuelas de aquello, requiere una ayuda inmediata. O sea, de lo contrario, 7,6 millones de personas pueden morir a causa del hambre extrema, que es causa del cambio climático. De hecho, es uno de los efectos, discúlpame, del cambio climático. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto tormentas muchísimo más intensas que en los años pasados. El hecho de que las temperaturas sean mucho más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero que cada vez que hay lluvias, estas sean muchísimo más intensas. Yo por lo menos la semana pasada, bueno, yo vivo en Bogotá y experimenté, bueno, viví un caso muy extraño. En la mañana, un calor pues tremendo.
Ya un poquito más en la tarde, entre 1, 2 de la tarde, cayó granizo y fue una lluvia súper fuerte, pero fue una lluvia que no duró más de 15 minutos. Sin embargo, pues granizó, se vio toda la ciudad. De hecho, pues habían fotos, noticias, toda la ciudad blanquita, pues de granizo, una lluvia de 15 a 20 minutos. Al momento ya estaba otra vez el sol naciendo y después experimentamos ese frío. O sea, son unos cambios que lo vivimos en la capital colombiana, pero pues también se vive muchísimo en otros países. En Estados Unidos el invierno ha sido mucho más frío que en los últimos años. Y bueno, de hecho, por causa de esas lluvias intensas, el nivel de inundaciones y su gravedad también van aumentando. El año antepasado vimos varios derrumbes en ciudades cercanas a Bogotá, es una alerta que tenemos. Aparte de eso, vemos también el derretimiento de los glaciares. Hay océanos con temperaturas mucho más altas, son océanos que derriten el hierro de los casquetes polares. Esto significa que aumenta el nivel del mar. Un nuevo estudio reveló que 369 mil millones de toneladas de hielo y nieve se pierden cada año. El hielo se derrite 18% más rápido que lo pensado y al aumentar el nivel del mar provoca que se pierda tierra costera, causando daños en las islas. Puede inclusive ocasionar la desaparición de muchas islas, que ya tenemos conocimiento de algunas. Y por último, algo que se ha notado bastante y nos ha afectado mucho es la desaparición de especies animales. Muchas de estas especies están viendo cómo su clima actual desaparece y pues no son capaces de adaptarse a esos cambios tan fuertes tan rápidamente como, por ejemplo, los osos polares que están muriendo ahogados. Sí. Muy bien, doctora Angélica, tiene toda la razón. Estos cambios climáticos nos están abarcando no solo a nosotros los colombianos, sino es a nivel mundial. Ya dicen que ya no hay necesidad de ir a la costa porque ya tenemos un sol impresionante en las mañanas y luego este cambio climático y por eso vienen las enfermedades, los resfriados y las gripas y demás. Muy bien, doctora Angélica. El número de desastres naturales y de fenómenos climatológicos extremos han aumentado en las últimas décadas. ¿Usted cree que esta tendencia se intensificará en el futuro? Bueno, en los últimos años hemos visto cómo ha aumentado el número de desastres naturales que se producen y que cada vez son mucho más devastadores. Los estudios han demostrado que este hecho es consecuencia directa del cambio climático y que de no tomar medidas, la situación de hecho empeorará en el futuro y por eso se puede identificar. Muy bien. En esto no estaba tan enterada del tema y creería que muchos de nuestros oyentes tampoco lo están porque son pocos los programas que hablan de esto, pero ¿cree usted que son confiables las predicciones? Claro, claro que sí, por supuesto que lo son. De hecho, las estadísticas son hechas por centros especializados en el tema que están monitoreando constantemente los cambios. Además, pues yo considero que los hechos también lo demuestran. Estos fenómenos ambientales no solo se ven en Australia o en África, como tú misma lo dijiste y lo hablamos hace un momento, en Colombia también se ha visto, solo partiendo del hecho de que hay ciudades en donde no hacía calor y ahora sí lo hace, como acabas de decir que ya no es necesario ir a la costa, porque pues el calor que tenemos en la costa lo tenemos hasta mismo en la capital colombiana. Y bueno, solo pues si contamos en otras ciudades que ahora el frío es muchísimo más frío y pues aumentaron las lluvias, por ejemplo en el Nevado del Cocuy, yo tuve la oportunidad de ir allá hace más o menos unos 5, 6 años. Para ese entonces pues ya no había casi nieve y veíamos las fotos de cómo era el Nevado en 1990, en el 2000 y era como todos los picos nevados y súper bonitos y ahora tú ves como toda la montaña piedra y en la puntita puntita solo nieve y ahora hay menos, o sea, cada vez hay menos nieve, se puede ver en nuestros nevados, hasta inclusive en el desierto de la Tatacoa está muchísimo más caliente. En cualquier ciudad que esté se nota, se hace presente ese cambio. Y bueno, la polución ambiental que se respira o inclusive el aumento de precio en los alimentos cuando se supone que nosotros mismos podríamos cosecharlos porque ya no hay. Yo vi, por ejemplo, este fin de semana
plantaciones de lechuga en Cajicá, que la lluvia lo dañó todo. Volvemos al tema de que cuando llueve caen lluvias torrenciales y pues esas gotas o granizo que cae acaba dañando pues toda la cosecha o inclusive las sequías. Sí, todo eso lo podemos vivir en nuestro día a día, o sea, ya nos está tocando, ya no es como algo lejos de nuestra realidad o en otro lugar, no, ya está tocando las puertas de nuestras casas, de hecho. Totalmente, doctora Angélica. Por eso es que vemos también el aumento de precio en todas las cosechas cuando llegan a Bogotá, porque desafortunadamente los cambios climáticos es lo que más arrasa a los cultivos. Si hace mucho sol, se dañan las plantaciones. Si se hace mucho frío, también. Y de paso, también esa es la consecuencia para los animales que no tienen con qué alimentarse y por eso muchas veces mueren de hambre y demás. Muy bien, doctora Angélica. ¿Usted por qué cree que hay quienes cuestionan el cambio climático en esta nueva era? Bueno, ante la evidencia científica que ha demostrado por años la existencia del cambio climático y que actualmente tiene el planeta viviendo una crisis climática, han surgido voces de distintos sectores que cuestionan el consenso académico al respecto. Sin embargo, pues la industria energética y los grupos de presión políticos, entre otros, llevan años, me imagino, llevan 30 años sembrando la duda sobre el cambio climático donde no lo hay. La negociación organizada del cambio climático ha contribuido al estancamiento en la reducción de emisores de gases de efecto invernadero, hasta desembocar en el estado de emergencia climática global en el que nos encontramos. O sea, como consecuencia de pues, de todos los negacionistas que sirvan de ciertos mitos, es en el mejor de los casos, o sea, noticias falsas, mentiras. Ha habido demasiados casos que desautorizan a la ciencia del cambio climático y puede hacer que las personas no sepan a qué atenerse. Así como hay pues mucha información cierta al respecto, hay otras que de hecho están lejos de eso. Hay fuentes de información que quieren aplacar un poquito eso y hay otras que lo quieren exagerar sobremanera. Entonces, pues sí, hay muchísimas y hay diversas fuentes que cuestionan ese cambio climático de cualquier Es forma. verdad, es verdad, doctora Angélica. Por eso vemos tantas noticias falsas en las redes sociales y demás que están desafortunadamente desinformando a toda la comunidad. Doctora Angélica, por otro lado, ¿cree usted que debemos sentirnos afectados por el cambio climático? Claro, claro, por supuesto. O sea, debemos sentirnos afectados y muy afectados. De hecho, lo respondí en una de las preguntas del inicio. Si las personas no se sienten afectadas por la naturaleza y los animales que estamos perdiendo, las especies que estamos perdiendo, no tanto pues, o sea, porque no solo son especies de animales, también vegetativas y de todo lo que causa, se pierden especies animales, hay fallas en la alimentación, hay, pues es de verdad que el efecto es muy grande, afecta muchísimo. Entonces, se deben sentir los animales que estamos perdiendo y las personas que nos vemos afectadas, se deben sentir afectadas sobre todo por las enfermedades y por el aumento o entonces la disminución de la alimentación. Yo quiero añadir que si esto sigue así, el aumento será muchísimo más grande y habrá personas muriendo, inclusive hasta de desnutrición. También vimos que hubo incendios forestales en donde millones de animales murieron y y pues un montón de personas también perdieron su hogar. Entonces, pues sí, realmente llegamos a un momento en que estamos realmente afectados por el cambio climático. Sí. Totalmente, doctora Angélica. En este caso, ¿qué se está haciendo para ayudar al medio ambiente con el cambio climático? Según su opinión, ¿cuál es el aporte más grande que el medio ambiente se ha dado? Bueno, pues desafortunadamente no es que se esté haciendo mucho de lo que yo he visto y lo que he hecho en mis investigaciones. No he visto con muchísimo empeño en ayudar, en evitar estos cambios. Pero eso va en cada uno de nosotros realmente. Y pues ahí
me acompañará usted, me imagino. Hay muchos países que están creando organizaciones en donde les enseñan a las personas para crear conciencia y cambiar hábitos. Hay países que están haciendo campañas para no usar los carros, transportarse en bicicletas o transporte público. La alcaldía de Bogotá, de hecho, tiene una nueva propuesta que fue el aumento pues del pico y placa. O sea, ahora es un pico y placa extendido. Ya no es como de, bueno, no sé cómo funcionaba antes, si era de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. En ese caso no lo recuerdo. Pero bueno, ahora ya es que en todo el día carros pares o impares no pueden salir, que eso realmente ayuda al medio ambiente. Se siente el cambio. Y pues bueno, también hay campañas para transportarse en bicicletas, usar muchísimo más transporte público, como lo dije antes, pero aún nos falta mucho por hacer y mejorar. Sobre todo las grandes fábricas, yo considero que hay que rediseñar muchos aspectos. Podemos tomar como ejemplo países que están ya muchísimo más avanzados en ese aspecto, como Singapur, que todas las construcciones que ellos hacen lo hacen lo más ecológico posible. Y si tú vas allá, te sientes como en una selva totalmente futurística. Todos los edificios tienen plantas y parece que fueran todos construidos con plantas. Dentro de los edificios hay mayor oxígeno, plantas, agua. Entonces, de hecho, pues ese tipo de construcciones también ayudaría bastante a ayudar, ya que pues estamos talando un montón de árboles o ocupando un montón de espacio para construir casas y todo, pues podemos aprovechar y construirlas de una forma que sea también ecológica, pienso yo. Es verdad, doctora Angélica, es verdad. Por eso estamos viendo todo este nuevo auge de las grandes fábricas que no les importa simplemente qué impacto ambiental tengan en el mundo, sino lo que les importa es capitalizarse. Doctora Angélica, ¿qué podría enseñarle a sus hijos para crear conciencia en un futuro? Bueno, esto va para mi familia y también para la de todos los oyentes. Lo que yo aconsejo es que en todos los hogares se debe reciclar. Cada vez que prepares una bebida caliente, hierve el agua necesaria. Si te vas a duchar, pues o sea, dúchate en vez de bañarte. ¿Y a qué me refiero con eso? Es bueno tener la conciencia de que pues es agua que, o sea, en otras palabras, no te quedes debajo del chorro, ¿si me entiendes? Ten esa conciencia de la economía, del ahorro en ese don tan preciado que nosotros tenemos. En este momento no lo vemos así, porque el agua es algo que está en todas partes. Solo cuando sintamos la falta es que vamos a ver que de hecho es un don muy precioso. Entonces, cuando te vas a cepillar los dientes, a lavar las manos, siempre trata de ahorrar agua en vez de pues derrocharla. Aparte de ahorrar agua, es una muy buena pues idea, forma de educación, de crear conciencia, ahorrar la energía. Entonces, si no necesitas, si estás en un ambiente, si no estás en un ambiente, apaga la luz de ahí, por ejemplo, si no vas a estar en tu sala, apaga la luz de la sala o en fin. Eso, además de ayudar al cambio climático, ayuda también al bolsillo. Eso de tener muchas cosas tecnológicas conectadas al mismo tiempo también afecta al cambio, pues nuestro clima. Entonces, se podría evitar utilizando menos medios electrónicos o pues solo cuando sea necesario tenerlos conectados, usar más transporte público, diría yo mucho mejor transportarse en bicicleta, sobre todo en estos días que estamos con la alerta del coronavirus, ya 70 casos en Colombia, entonces pues usa bicicleta, si puedes caminar, camina, hace bien a tu salud, hace bien a la salud del planeta, entonces pues hazlo. Si vas a comprar un carro nuevo, elige un modelo pequeño y eficiente. De hecho, los carros que están saliendo ahora son unos carros pues que van como mitad eléctricos, mitad gasolina, muchísimo más ambientales. Lo que yo más aconsejo y que puedes hacer con tus hijos y que de hecho vas a crear una buena conciencia en ellos, a ellos les va a gustar, se les va a quedar grabado, planta un árbol. Hay lugares acá en Bogotá, acá en Colombia, que tú puedes ir y llegar y plantar tu árbol. Si tienes un jardín en tu casa donde puedes hacerlo, hazlo.
5 árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida. Entonces, intenta tener más plantas, más árboles, eso realmente ayuda bastante. Tiene toda la razón, doctora Angélica. Por eso dicen que una pequeña acción que hagamos por el mundo es una grande de verdad para darle oxígeno a este planeta que tanto lo necesita. Queridos oyentes, estos consejos de la doctora Angélica son muy fáciles. Si todos vamos ayudando desde el hogar, poco a poco podremos mejorar el cambio climático. Le ayuda a todos. Doctora Angélica, ¿qué opina usted en relación a las películas o series de televisión que buscan vida en otros planetas pensando que la vida en la Tierra acabará en el futuro? Bueno, pues yo opino que si en algún momento esto llegase a suceder, la realidad es que solo personas con mucha capacidad económica serían las únicas en tener esa posibilidad. Pues es decir, tal vez otras morirían, se perdería muchísimo. Por lo que se ve en las películas, la idea oculta, digamos, lo que está entre líneas, es esa, los que se van a hacer esos viajes pues, de siglos, pues, para pasar de un planeta a otro. Siempre la gente que tiene más capacidad, siempre la gente que tiene como más condición y pues infelizmente es así como que a las clases más altas son los que tienen más posibilidades de todo. Entonces yo creo que gran parte de la humanidad se perdería. Y si fuera a haber de hecho vida en otros planetas, pues enviarían a un grupo específico de personas para iniciar la vida en otro planeta con ese grupo específicamente capacitado y dotado de personas como para hacer esa nueva generación. Yo realmente pues invito a que si creen que esto fuera a suceder, pues es mejor evitarlo, es mejor que empezar a contribuir para que no suceda. Chévere tener vida en otros planetas y chévere poder llegar y decir, así como hoy digo, me voy a Santa Marta, pues vámonos para otro planeta. Pero el hecho de abandonar el nuestro para tener que emigrar a otro, entonces ya llevamos años y años y años buscando esa posibilidad y realmente no la encontramos, no sé si se vaya a encontrar sinceramente, pero empecemos a contribuir desde ya para que eso no suceda. Tenemos el tiempo. De hecho, yo hago un llamado de atención a todos los oyentes. Esto del coronavirus, pues si fue un virus, en realidad no lo sabemos si fue creado, si fue la propia naturaleza que, que lo hizo surgir, pero mientras nosotros estamos en nuestras casas, mientras nosotros estamos recogidos en cuarentena, la propia naturaleza ya se va recuperando un poco, parece que fuera como un grito de auxilio. Entonces, aprovechemos eso para tener muchísima más conciencia, aprovechemos eso para saber que necesitamos de nuestro planeta, que necesitamos de la higiene, de todos los medios para conservar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y nietos y bisnietos. Entonces, pongámonos las pilas con eso y hagamos lo posible para evitar esa catástrofe, porque de hecho, aunque sería muy poca la capacidad humana y puede que luego se multiplique, puede que no sea por nosotros, sino por un número muy reducido de personas que estén allá. Entonces, hagámoslo por nosotros, por nuestras familias. Pongámosle conciencia al asunto y empecemos a, a reducir el daño. Bueno, doctora Angélica, muchísimas gracias. Hoy aprendimos muchísimo acerca del cambio climático, consecuencias, cosas que podemos hacer para mejorar nuestro mundo y nuestro planeta que tanto lo necesita. Doctora Angélica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar en nuestro programa. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchísimas gracias. Y bueno, que tengan buena noche. Bueno, usted, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.